Llegó el momento de inspirarnos. Si yo puedo, tú puedes. Comenzamos. Pues ya estamos en una emisión más de Si yo puedo, tú puedes, y te doy la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sé que ahorita tú estás comiendo y nos encanta la idea de que mientras nutres tu cuerpo, nosotros te podamos inspirar para nutrir el alma. Sí, esta alma que a veces la tenemos un poquito abandonada y que vale mucho la pena. Y hoy tenemos un tema muy poderoso: la pasión de educar. Y para esto tenemos a la doctora Margarita Ramos, que ella es directora general de EDUX, que nos viene a platicar precisamente de este apasionante tema de la educación y de la importancia de que los papás nos sigamos educando para ser papás. Sí, siempre hay que estarnos educando para ser papás. ¿Por qué? Porque vale la pena que podamos dejarle una mejor herencia emocional a nuestros hijos. Vamos a una pausa y regresamos. Si yo puedo, tú puedes. Tu servidor Jorge Gama te da la bienvenida. Pues ya estamos iniciando nuestro programa y les recuerdo, como cada semana, que tenemos el taller Venciendo Miedos. Estamos muy contentos de que se está creando esta cadena de conciencia donde cada semana más personas están conociendo esta nueva manera de vivir, donde se trata de echarte un clavado hacia adentro, reconciliarte contigo mismo en toda esa parte emocional que tenemos reprimida y tener técnicas de cómo se puede hacer esto. Así que ya sabes, Venciendo Miedos cada semana, puedes marcar el 18 13 84 40 para pedir informes sobre este taller, y en el Facebook también puedes checar todos los informes sobre este taller poderosísimo que te invita a un cambio de conciencia. Pues ya estamos aquí en nuestro programa La Pasión de Educar, y para eso tenemos a la doctora Margarita Ramos. Nosotros, Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias Jorge por la invitación. Margarita, la verdad estoy fascinado de que estés aquí con nosotros, porque yo quiero que tú puedas inspirar a toda la gente que está aquí acompañándonos en este poderoso tema de la educación, que tú ya tienes muchísimos años en esto. ¿Ya cuántos años son en la educación? Son como 22, 23 años. 22, 23 años. Y aparte traes un estandarte poderosísimo ahorita en la educación con los padres, y eso me encanta. Me tocó estar con Margarita viendo cuando fue este momento histórico de la creación de Red Papás, cuando se empezaron a unir ya varios colegios, y la idea es que se unan muchos colegios y muchas instituciones. Pero me impactó mucho algo que tú dijiste, Margarita: ya vamos tarde. Platícame de eso. Mira, como sociedad, realmente que las estadísticas, las condiciones en las que vivimos en este país, yo creo que es el mayor indicador y el más determinante indicador que ya vamos tarde. Yo creo que la calidad de vida de un país se mide a través de las condiciones de sus niños y de sus viejos. Las condiciones de nuestros niños nos están diciendo que no estamos haciendo un buen trabajo. Las condiciones de nuestros viejos nos están diciendo que no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces ese es el punto por lo que decía ya vamos tarde. Yo creo que ante la situación, las estadísticas, la violencia familiar, todas estas problemáticas, Jorge, que se van uniendo y se van sumando, no puedo entender por qué no nos hincamos, porque hay que hincarnos y hay que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer juntos? O sea, literalmente se está quemando la casa y nosotros como si nada pasara. Ajá. Porque como dices tú, es alarmante ver estos problemáticas de bullying que estamos viviendo ahorita, que no es más que reflejo de la carga emocional que viene de casa. Y a la hora que cuestionas a los papás, lo más sorprendente es que te dicen: mi hijo, bullying, pero si en la casa se porta muy bien, alguien me lo está contagiando en el colegio. ¿Qué pasa con esa falta de tomar responsabilidad? ¿Por qué evadimos tanto? Hay mucho dolor, yo creo que para confrontar, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que hay dolor y hay falta de información. Y hay maneras diferentes de ver las cosas. En nuestra cultura recordemos que de alguna manera ha sido un caldo de cultivo para el bullying, que ahora se llama bullying. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo crecimos, ¿cuántas veces llegaba el tío soltero o el tío que más hacía burla de todos y todo el mundo lo amaba? Que te decía, oye, ¿por qué te cortaste así el pelo? Mira, ya te sacaste punta, y empezaba a reírse, o oye, ya bájale la tortilla, o tal y tal, y todos como que estaban buscando ese payasito de
de la familia, pero ese payasito de la familia realmente era en base a que cómo se burlaba de los demás. Entonces, eso es algo que se le reforzó como cultural, pensando que era el tío que tenía muy buen sentido del humor. Entonces, de alguna manera, lo fuimos cultivando, Jorge. Esa manera de vernos hacia abajo, de el que más creatividad tenga a la hora de burlarse de alguien, es la persona más aplaudida en la familia. Entonces, yo creo que parte de nuestra cultura ha sido, a cierto punto, facilitadora de este bullying. O sea, nosotros lo hemos propiciado al estar sí. Como quien dice, apoyando este tipo de bromas sarcásticas, hirientes, y que fueron tomando una tónica cada vez más fuerte. Claro, y en la televisión lo modelaban mucho. En la televisión lo modelaban mucho, y tenemos programas nacionales con los que tú y yo crecimos, que les pegaban a uno y se reían los demás, que lo hacían sentirse mal, y era parte de la comicidad. Entonces yo creo que hasta cierto punto fue una manera de ver las cosas, y que eso, de dinámicas familiares, de dinámicas en la escuela, que se fueron dando. Sin embargo, hay una línea muy delgadita ahora en los padres actuales. Dice, espérate, es que esto yo pensaba que era normal, pero no, ahora es con tu hijo y ahora tiene otras formas. Entonces ahora son otras manifestaciones, y manifestaciones de una manera más directa, más frecuente, más intensa, en donde ya puede empezarse a ver de otra manera. En el caso tuyo, que tienes 20 y tantos años tantos años en la educación, ahora, ¿qué diferencia ves de los papás actuales a los papás de hace 10, 20 años? Fíjate que no tengo mucho punto de referencia en términos porque he a padres de familia que tienen específicamente niños con algún tipo de dificultad. Yo no te puedo hablar del universo de padres de familia, pero sí te puedo hablar de estos padres de familia que he visto en la diaria batalla con algún niño que tiene desde una dificultad pequeña en la escuela hasta una discapacidad. Este tipo de padres de familia con los que me ha tocado la fortuna convivir, han sido padres de familia que han sido probados como padres de familia al estar viviendo todo lo que es un reto importante para ver la realización de sus hijos. Son papás que yo les digo que están en la carrera de llegar a un estado del arte de ser papás. Hasta el padre de familia de un niño con discapacidad, que para mí es la manera en que la vida te prueba como padre y como madre en un estado de arte. Es decir, si para ser padre de familia te pide la vida que tengas mucha paciencia, pues para ser un padre de familia de un niño con alguna necesidad educativa especial y más con discapacidad, pues te pide más paciencia, o más amor, o más sentido común, o más fortaleza. Entonces yo he estado dentro de esos padres por 20, 22 años, pero lo que sí te puedo decir, la diferencia de antes y después, es que los padres de hoy tienen un poco más de recursos que antes. Los padres de hoy ya hablan y ya exigen en la escuela que su hijo sea admitido. Ya los padres de familia tienen más conciencia de lo que pueden exigir y pedir a las escuelas, lo cual antes no tenían. ¿Por qué? Porque eran otros momentos. Antes eran los menos, ahora son ya no tanto los menos. Ya son más comunes los niños que pareciera ser que no salen adelante en los colegios actuales o en las escuelas actuales, y eso quizá les da otro sentido. Oye, Margarita, remontándonos a cuando iniciaste, ¿qué fue lo que a ti te detonó de decir, la educación es lo mío? Pero quiero que eso nos platiques ahorita. Nos vamos a ir a una pausa, pero ahorita regresamos y Margarita nos va a platicar cómo fue que detonó ella esta pasión por el educar, cuándo inició y cómo se le vino esa revelación que ha sido para ella una labor hermosa que ha hecho en el área de la educación. Vamos a una pausa y regresamos. Si yo puedo, tú puedes. Le quiero dar las gracias al Grupo Reto de Saltillo, que organizó junto con ABEMET
este evento Zumbatón que fue este sábado pasado. La verdad que bueno que haya muchos eventos que ayuden a precisamente a fortalecer a en este caso a las mujeres con cáncer. Les mando un abrazo, les mando todo mi cariño y muchísimas gracias por considerarme para ser parte de este proyecto que se celebró allá en Avemed Saltillo. Pues estamos aquí de regreso con Margarita Ramos y bueno, nos fuimos a pausa y le hice una pregunta así que me encantaría, Margarita, que nos platicaras de qué fue lo que te hizo a ti detonar esta pasión por la educación. ¿Cómo llegó a ti esa revelación de decir, esto es lo mío? Fíjate que no es algo que llegó, es algo que se dio durante toda mi vida. La verdad, te voy a hacer una confesión. Yo tuve en mi vida 2 muñecas, no más. Y a lo que realmente jugaba de cuando estaba pequeña era a ser maestra. Sí, juntaba a los niños de la cuadra y jugaba que era la maestra y les ayudaba a hacer tareas y yo estaba en primaria. Entonces para mí… ¿Qué edad tenías tú? Pues yo creo que estaba en 3er año, 8 años, algo así, 9 años. Fíjate, ya estabas jugando a lo que ahora es tu gran pasión. Sí, entonces me encantaba decirle las respuestas para que ellos las dijeran más adelante. Y me acuerdo que en aquel entonces había algo que se llamaba Comité de Higiene Escolar. No sé si, bueno, tú estás más joven que yo. Y me acuerdo que me pidieron que fuera la representante del Comité de Higiene Escolar. Me acuerdo de la primera asamblea que participé, cómo enseñar a lavarse los dientes a los niños, con una cancioncita por ahí de Chabelo, que todos recordamos. Y seguimos con Chabelo. Entonces, fíjate que esa fue siempre mi vida ha sido acerca de la educación. Sin embargo, otro momento importante fue para mí cuando hice mi licenciatura en psicología, pero hice mi tesis sobre lo que son problemas de lectura. Y ahí es donde me di cuenta que necesitaba aprender y que quería aprender sobre el cómo aprender, para poder entonces saber cómo aprender, para entonces poder facilitar el aprender, encontrarle el modo al ser humano de cómo aprendemos. Entonces, si podía tener esa visión clara, entonces podía decir, entonces ya sé cómo lo voy a hacer. Entonces para mí fue algo muy trascendente y es en donde decidí, dije, mi camino es el aprendizaje, es estudiar, es darme a entender más claramente con las personas con las que hablo para facilitar el aprendizaje, que ellos realmente logren ser todo lo que ellos pueden ser. Oye, quisiera regresar un poquito a esta parte de esta niña de 8 años que ya estaba jugando a ser maestra. ¿A qué se deberá que hay niños, o en este caso tú como niña, ya tenías muy perfilado tu pasión? ¿Y por qué será que otros niños batallan más en que llega la adolescencia, llega la vocación y no saben a qué estudiar? ¿A qué se debe que hay muchos niños que sí traen muy claro su enfoque de lo que quieren ser? ¿A qué se debe que otros niños no? ¿Has podido investigar algo al respecto? No, fíjatelo, pero lo que sí te puedo decir es que la investigación te dice que los niños necesitan tiempos libres para realmente pensar y ser creativos. Y en ese tiempo libre, en ese aburrimiento, ahí descubras tu pasión. Es correcto. Fíjate qué interesante. Porque si te pasas de una clase a otra, el punto es que siempre que vas a llegar a un lugar hay una estructura. Tienes que hacer tal y cual cosa, ¿ok? Te pones en automático. Contigo mismo? Nunca. ¿Verdad? De hecho, y esa es la problemática actual con tantas porque actividades extraescolares. Llegas a casa, llegas cansado a empezar a hacer tarea y sigues esto y aquello. Entonces nunca tuviste un ratito para decir, ¿a qué quiero jugar? ¿Qué quiero ensayar? Porque el juego realmente es lo que se convierte después en tu realidad. Tú ensayas. Y ahora con futuro. La tecnología que nos vamos y nos hipnotizamos con los videojuegos y estas cosas, claro. menos todavía nos damos esa oportunidad de aburrirnos para conectarnos con nosotros mismos. Entonces me encantaría que con tantas mamás que nos están viendo les pudieras mandar un mensaje de la importancia de que los niños se aburran. De que tengan, asegurarnos las mamás de que tengan tiempo libre a nuestros hijos, de que tengan tiempo para hacer nada. Nada. Para que realmente ese niño pueda decir, déjame ver qué invento para jugar.
y en ese inventar es donde descubres tu pasión. Descubres tu pasión. Fíjate qué importante, Sí. ¿no? En esos tiempos, pero nosotros tenemos la sartén por el mango, los papás, Jorge, para poder dar esos tiempos, esos espacios, para que nuestros hijos entonces tengan esa oportunidad de decir, déjame ver qué invento, déjame ver qué ensayo, qué pruebo. ¿Y qué tan importante crees que es que los papás también hagan un alto de esa locura en la que vivimos, de la prisa, para poder también transmitirles un poquito más de quietud y de paz a sus hijos? Porque también si los papás estamos en este acelere de todo el día, tenemos a los hijos hiperactivos. A mí me impactó que me tocó ir a un congreso de valores de adolescentes y el 90% me levantaron la mano de que tenían problemas para dormir. Sí. Muchachos de 13 a 16 años. ¿Qué pasa con esta hiperactividad que la cabecita loca no para? Realmente es lo mismo, no hemos aprendido a estar haciendo nada. Y papás, hijos, etcétera, o sea, todas las generaciones, incluyendo los maestros, o sea, no hemos aprendido. Entonces, yo creo que a los papás les puedo decir, ponte a prueba, sentarte en el patio de tu casa a ver el cielo, a escuchar el silencio, nada más, aunque veas las luces de la ciudad, no importa, pero date ese tiempo, porque eso es lo que tú vas a transmitir a tus hijos. Realmente a los hijos, lo que trasciende en ellos, la investigación te dice, es lo que realmente tú eres. O sea, no es los sermones y todo lo que les dices. Ni tampoco las cosas, aparentemente que el tiempo más de calidad en vez de tiempo, pues sí es cierto, pero lo más importante es tu honestidad con tus hijos. No finjas algo que no eres. Sé tú, porque eso es lo que tú, esa congruencia, tú eres lo que vas a transmitir a esos niños y ellos te van a conocer tal cual como eres. Entonces, sé tú. Déjame ir una pausa nada más. Pero bueno, yo creo que este mensaje que nos está dando la doctora Margarita hay que tomarlo muy, muy en cuenta, papás. Vale la pena que hagas un alto en el camino, te salgas a ver el cielo, a ver las estrellas, contemplar, conectarte al silencio, porque no nos damos ese tiempo y eso es importante para que también podamos darle ese permiso a nuestros hijos de aquietarse un poquito. Exacto. Vamos a una pausa y regresamos. Si estoy en crisis, cuando no me doy el tiempo para estar conmigo mismo o conmigo misma, cuando me saturo de actividades y estoy adicto a las prisas, si batallo en conciliar el sueño, cuando no disfruto un lugar porque ya estoy pensando en lo que sigue. Yo creo que es importante que nos hagamos estas preguntas y todo esto lo ves en el Facebook. Acuérdate que el Facebook, si yo puedo, tú puedes, todos los días te comparte reflexiones para el alma, para que te des un permiso precisamente de conectarte hacia adentro. Y me encanta, la reflexión de hoy está muy en sincronía con lo que estamos hablando. Es correcto, Jorge. Créeme que no me acordaba de la reflexión de hoy. Y dije, mira, pues es de lo que estamos hablando. Sí, ¿verdad? Ahorita es lo que yo estaba viendo, Juan, en qué momento se puso. ¿En qué momento se puso? Sí. Entonces, Margarita, la verdad es apasionante y un gran reto la labor que están haciendo ustedes en EDUX, y que me gustaría que la gente conociera un poquito más de qué es EDUX. Que EDUX, en este andar, he comulgado con muchas familias, que la vida me ha dado oportunidad de hacerlo, con muchos papás, en esos retos, con esos papás maravillosos, y en el camino hemos despertado ciertas inquietudes, nos han despertado ciertas inquietudes la realidad que vivimos. Y bueno, pues un buen día empezaron a acercarse algunos de esas familias, de muchas familias de las que me han dado ese honor de contar con la confianza de ellos. Y pues empezamos a pensar qué podíamos hacer desde nuestra trinchera para apoyar la situación de educación en este país. Y se unieron 11 familias, ya son 10 familias regimontanas, que de alguna manera los conocí trabajando con sus hijos y después ahora con sus nietos, porque a veces
he caminado con ellos 2 generaciones. Y estos regimontanos nos unimos y formamos lo que es EDUX, con la intención, Jorge, de que sea una plataforma de referencia, un punto de referencia y una plataforma para crecer en la educación. Pero si queríamos participar y si queríamos impactar en la educación de este país, teníamos que hacerlo en 3 niveles a la vez, porque teníamos que hacernos voltear y dar todo el apoyo que se requiere a los niños que están en peligro de salir, de que los echen de las escuelas o de que salgan de las escuelas porque algo no está siendo bien logrado. Y entonces tenemos que trabajar con ellos y tenemos que traer los mejores recursos para poder mantener a esas criaturas dentro de las escuelas y caminar con esos papás en ese viacrucis mientras lo viven. Pero paralelamente teníamos que poner atención a los maestros, teníamos que fortalecer a los maestros, empoderar a los maestros con personas, con modelos que realmente los inspiren en toda esa mística de lo que es ser maestro en la sociedad actual. Y teníamos, en esta parte de maestros, fíjate que algo interesante es a muchos maestros que no han podido estar expuestos a modelos internacionales, modelos de personas que realmente han hecho la diferencia en muchas poblaciones alrededor del mundo, pues decimos, vamos a traerlos aquí a Monterrey y vamos a exponer a esos maestros de Monterrey, a todas estas personas maravillosas, para ponerlos en la misma mesa y que estén ellos ubicados con lo mejor, pero aquí en México, aquí en Monterrey. Qué maravillosa labor, entonces, sí, para fortalecer al maestro regiomontano. Exacto, y un tercer punto es la consultoría, es decir, en EDUX queremos algunas escuelas que nos han dicho algunas universidades, oye, quiero mejorar, ¿cómo? Entonces tenemos este pool de maestros de internacionales ayudando a estas escuelas a mejorar en lo que ellos quieren mejorar. Entonces estamos en los 3 niveles, a los padres de familia con los niños, a los maestros, pero también a las instituciones. Y estamos tratando de que esto sea una plataforma para cualquier nivel de educación y cualquier mejora educativa, y si no lo tenemos, lo buscamos, pero caminamos con ellos. Hoy me encantaría que nos platicaras de algún testimonio de alguna familia, del antes y después de ir y acercarse a EDUX, a realmente aprender a cómo ser mejor padre, porque muchos papás creen que pues eso es innato y eso es nomás como también papás nos enseñan a nosotros a nuestros hijos. Sin embargo, a la hora que vas a prepararte como padre, dices, caray, resulta que sí puedo ser mejor papá. Esa parte me encantaría que le escuchara mucha gente que nos está oyendo, porque hay mucha resistencia a ir hasta las pláticas que dan en las escuelas, en los colegios, cuando eso nos va a ayudar a ser mejores padres. Pero a veces en nuestra soberbia creemos que, pues, ¿qué tengo que aprender para ser papá? Si eso es como que innato. ¿Qué has visto tú de transformación en padres que han expandido su conciencia en este punto? Mira, tenemos muy claro que en EDUX no educamos, creemos que nadie educa a nadie, que nadie se educa solo, que todos nos educamos. Entonces, para empezar, en EDUX no tenemos una escuela de padres, Jorge. En EDUX tenemos un centro para padres, y es de padres a padres, padres que compartimos las mismas problemáticas con nuestros hijos, que nos podemos escuchar uno a los otros, buscar alternativas, buscar fuentes de información para decir, ¿es por aquí o no? Pero donde tenemos bien consciente que todos nos estamos educando. Sí, ¿verdad? Y ellos mismos te dicen, realmente no van a EDUX a educarse, van a ser acompañados. Van a ser acompañados en tratar de buscar algunas alternativas de solución a las problemáticas que ellos como padres están viviendo, y que ellos están dando cuenta que todo el mundo las vive, que no es nada malo estar en ese proceso, no es exclusivo, de tu familia. No, claro que a la hora que no. Compartes con otras familias, sacar todos estamos igual. Claro, y todos nos vamos a ayudar. Entonces, ya el simple hecho de poderte contactar con otras familias que están viviendo un proceso similar, dices, caray, me estoy ahogando en un vaso de agua, es nomás de escuchar las soluciones de otros porque me van a enriquecer a mí. Es ¿verdad? correcto, y de buscar información para que entonces se convierta en conocimiento, y esa información que te da
el conocimiento te va a hacer que comprendas mejor las cosas, que tengas una mejor apreciación y que tomes las mejores decisiones. Margarita, se nos acabó el tiempo, lo puedes creer. Sí. Tenemos 2 minutitos que me gustaría que les dieras un mensaje final a toda la gente que nos está viendo sobre este estandarte de la educación que tú lo haces con tanta pasión. ¿Qué les quisieras decir a todas las mamás, papás que nos escuchan, que nos ven? Pues miren, la educación es una palabra muy grande, es una palabra muy pesada, muy grande en nuestra vida actual. Yo creo que la educación, si bien es cierto, no te va a dar libertad a las personas. La educación tampoco te va a hacer feliz. La educación tampoco te va a servir o es una garantía de un mejor nivel socioeconómico. Pero lo que sí te puedo decir es que si le apuestas a la educación en tus hijos, ellos sí se van a poder tener los elementos para darse cuenta cuándo son felices, cuándo no son felices, cómo buscar su felicidad y cómo buscar su superación. O sea, la educación no les va a dar felicidad, pero les va a dar los medios para darse cuenta que sí son y que no. Y eso es realmente la herramienta de la vida. Y esa herramienta de la vida es, dices, bueno, esa parte es lo que los va a hacer más fuertes para tomar las mejores decisiones que ellos consideren en su momento para que digas tú, hice bien mi trabajo. El teléfono, ya han de haber puesto en la cintilla los teléfonos, pero si quieres repetirle el teléfono sí, de es Edux. el 8335-0085. 8335-0085 y la página en Facebook. Es www.edux.mx. Ojalá nos podamos conocer en algún momento y ojalá ahí está apareciendo tanto la página, teléfono. Margarita Ramos, doctora Margarita Ramos, directora general de Edux, y muchísimas gracias, Margarita, por haberte dado el tiempo. Encantada, al contrario, gracias, Jorge, por esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana en una emisión más de Si Yo Puedo, Tú Puedes, que sigan pasando un delicioso día y mucho provecho en su comida.